Con solo 12 años, Johnny Goss desapareció sin dejar rastro. Un día más en la pequeña ciudad de Des Moines, Iowa, y al siguiente, el mundo de su familia cambió para siempre. Era un martes soleado de septiembre de 1982, cuando Johnny salió de casa temprano para entregar periódicos, como hacía todos los días. Pero esa mañana nunca regresó. Lo que comenzó como una ausencia preocupante pronto se transformó en un misterio que desgarraría a una familia y dejaría una marca indeleble en la comunidad. Nadie vio nada sospechoso, nadie escuchó un grito, ni un indicio de lucha. Simplemente, Johnny se esfumó. La policía inició una búsqueda frenética. Calles, parques, sótanos y cualquier rincón posible fue revisado. Sin embargo, no hubo pistas claras ni testigos confiables. El caso del niño de 12 años desaparecido comenzó a convertirse en una historia que nadie podía explicar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La angustia de sus padres, John y Noreen Goss, crecía con cada hora que pasaba sin noticias. En un mundo sin teléfonos móviles ni cámaras de seguridad como las que tenemos hoy, la sombra de la incertidumbre se alargaba sin remedio. Mientras tanto, en el oscuro entramado del caso, surgieron teorías inquietantes. ¿Había sido secuestrado por un extraño? ¿Alguien cercano a la familia? La policía exploró cada posibilidad, pero nada encajaba. El silencio de Noreen era ensordecedor. Pero lo que realmente estremeció a todos llegó años después. 15 años más tarde, en 1997, una noticia sacudió a la nación. Johnny Goss había regresado, pero no como todos lo recordaban. Nadie esperaba que el niño desaparecido regresara convertido en un misterio aún más profundo. El relato del regreso de Johnny estaba lleno de sombras y contradicciones. El hombre que apareció no parecía ser el mismo que el niño que había desaparecido aquel fatídico día de septiembre. Su historia, fragmentada y confusa, dejó a todos con más preguntas que respuestas. Los detalles que Johnny compartió con su familia y con las autoridades eran escasos y desconcertantes. Hablaba de años perdidos, de personas que le han tenido cautivo, de una vida oculta que nadie puede imaginar. Sin embargo, los indicios para confirmar su identidad fueron escasos y su comportamiento, desconcertante. Las dudas sobre su verdadera identidad y las circunstancias de su regreso pronto comenzaron a plantear interrogantes aún más oscuros. ¿Era realmente Johnny Goss? ¿Había sido víctima de un secuestro prolongado o había algo más complejo detrás de todo esto? Lo que parecía un rayo de esperanza se tornó en una nueva pesadilla. Apenas meses después de su regreso, Johnny desapareció de nuevo. Esta vez, sin dejar ningún rastro ni explicación. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquella infancia robada y la desaparición eterna fuera una maldición que la perseguía. Esta segunda desaparición añadió una capa de misterio casi insostenible al caso. Las autoridades se enfrentaban a un enigma que desafiaba la lógica y la comprensión. La familia, una vez más, quedó atrapada en un laberinto de angustia y desesperanza. El impacto en la comunidad y en la opinión pública fue enorme. Este caso de desaparición, retorno y nueva desaparición encendió debate sobre la seguridad infantil, la efectividad policial y los oscuros secretos que pueden esconderse en la vida cotidiana. Pero el caso de Johnny Goss es mucho más que una simple historia de secuestro. Es un relato que revela las grietas de un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables, un espejo de la fragilidad humana y de la resistencia de quienes se niegan a rendirse ante la incertidumbre. A lo largo de estas décadas, se han tejido relatos, hipótesis y teorías que buscan dar sentido a lo incomprensible. Desde posibles redes de trata de personas hasta implicaciones más siniestras, el caso ha mantenido su aura de misterio sin resolver. La familia Goss, especialmente Noreen, la madre, se convirtió en una figura incansable de lucha. Su búsqueda no solo era por un hijo, sino por la verdad. La lucha de una madre que jamás dejó de creer que Johnny estaba vivo, aunque nadie más pudiera probarlo. A través de cartas, entrevistas y testimonios, la historia de Johnny Goss se fue construyendo como un rompecabezas fragmentado.
Cada pieza, una revelación o un desengaño, hasta formar un cuadro inquietante que todavía hoy invita a la reflexión. Este relato de desaparición y retorno pone sobre la mesa preguntas universales. ¿Qué ocurre con quienes desaparecen? ¿Cómo enfrentan sus familias el vacío? Y, sobre todo, ¿qué secretos puede ocultar una desaparición que se repite como un eco sombrío en el tiempo? Mientras tanto, la ciudad de Des Moines nunca olvidó aquel día de septiembre de 1982. En sus calles, el eco de la desaparición de Johnny sigue resonando, un recordatorio constante de lo frágil que es la seguridad y la esperanza. Pero, ¿qué ocurrió realmente con Johnny durante esos 15 años? ¿Dónde estuvo y por qué regresó solo para desaparecer de nuevo? Estas preguntas siguen sin respuesta, alimentando teorías y relatos que intentan llenar el vacío con explicaciones a menudo más inquietantes que el propio misterio. El caso también destapó la lentitud y los errores en la investigación inicial. El protocolo policial, los recursos limitados y la falta de tecnología en la época dejaron un vacío de información que podría haber sido decisivo. Es un caso que ha servido de ejemplo y advertencia para los sistemas de búsqueda y atención a personas desaparecidas. La evolución de la tecnología, la concienciación social y la cooperación internacional han cambiado mucho desde entonces, pero el recuerdo de Johnny sigue vivo como una sombra pendiente de cerrar. En definitiva, la historia de Johnny Goss no es solo un caso de desaparición. Es una ventana a los temores más profundos y a la fuerza de la esperanza frente a lo inexplicable. Un caso que, aunque envuelto en misterio, sigue siendo un llamado para no olvidar, para seguir buscando, para no rendirse jamás. El retorno inesperado de Johnny en 1997 sacudió a su familia y a toda la comunidad. Después de 15 años de incertidumbre, la noticia parecía un milagro, una esperanza renovada. Pero la realidad fue mucho más compleja y oscura de lo que nadie podía imaginar. El hombre que apareció no se presentó con el nombre de Johnny Goss, ni con recuerdos claros de su infancia. En lugar de eso, mostró signos de confusión, miedo y trauma profundo. Había algo roto en él, como si su historia hubiera sido fragmentada por años de sufrimiento invisible. Los padres de Johnny, especialmente su madre, inicialmente dudaron, temiendo que tal vez fuera un impostor. Sin embargo, algunos detalles que la mujer recordaba de su niñez les hicieron creer que podría ser realmente su hijo. Pero la conexión fue tensa, marcada por un silencio pesado, una distancia emocional que parecía imposible de superar. Mientras tanto, las autoridades se vieron ante un desafío sin precedentes. Intentaron verificar su identidad mediante huellas dactilares, fotografías y análisis médicos, pero las pruebas eran inconclusas. La falta de registros completos y la desconfianza generalizada alimentaron aún más la incertidumbre. Las declaraciones que Johnny dio sobre su cautiverio eran fragmentarias y a veces contradictorias. Hablaba de un hombre que le había retenido durante años, de lugares oscuros y viajes constantes, pero sin detalles claros que permitieran localizarlo o desentrañar la red detrás de su secuestro. Este silencio forzado y los huecos en su relato hicieron que muchos especialistas en desapariciones dudaran. Algunos consideraban que podría estar sufriendo un trauma tan profundo que distorsionaba sus recuerdos, otros temían que pudiera estar bajo alguna forma de control psicológico o manipulación. En cualquier caso, el regreso de Johnny no supuso el cierre esperado, sino el inicio de un nuevo capítulo lleno de dudas y nuevas investigaciones. Las autoridades reabrieron el caso, pero los años y la falta de pistas seguían siendo un muro casi infranqueable. Pero quizás la parte más inquietante fue cuando, apenas unos meses después de este regreso, Johnny desapareció de nuevo. Esta segunda desaparición careció de cualquier explicación, dejando un vacío aún más angustioso para quienes le habían vuelto a ver con esperanza. Nadie supo cómo, cuándo ni dónde se produjo esta nueva desaparición.
No hubo notas, mensajes, ni señales. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, borrando cualquier rastro de su presencia. La policía, en esta ocasión, encontró pocas pistas. El caso, ya de por sí complicado, se volvió prácticamente imposible de resolver. La familia, rota una vez más, quedó atrapada en una angustia interminable, sin respuestas ni consuelo. El impacto emocional en los padres fue devastador. Su lucha incansable por recuperar a su hijo se transformó en un calvario que parecía no tener fin. Cada día que pasaba sin noticias era una herida abierta, una prueba brutal de resistencia frente a lo imposible. Este misterio también sacudió a la opinión pública y a la prensa, que siguieron de cerca los acontecimientos, generando un interés creciente en torno a un caso que se había convertido en un símbolo de las desapariciones infantiles no resueltas. Además, la historia de Johnny abrió un debate sobre los protocolos policiales, las limitaciones tecnológicas de la época y la necesidad urgente de mejorar los sistemas de búsqueda y protección de menores. Su caso sirvió como una llamada de atención que impulsó cambios importantes en la manera de abordar estas tragedias. A pesar de todo, la familia Goss nunca abandonó la esperanza. John Goss, en particular, dedicó su vida a luchar por la justicia y mantener viva la memoria de su hijo. Su búsqueda incansable inspiró a muchos y ayudó a visibilizar un problema que afecta a miles de familias en todo el mundo. Mientras tanto, la sombra de la desaparición de Johnny se extendía más allá de Iowa. Su historia se convirtió en un símbolo universal de la lucha contra el secuestro infantil y la ausencia de respuestas en estos casos. A lo largo de los años, se han tejido numerosas teorías alrededor del caso. Desde redes de tráfico de personas hasta implicaciones en cultos o conspiraciones más oscuras, cada hipótesis ha añadido una capa más de misterio a una historia ya de por sí enigmática. Algunos investigadores independientes y periodistas comenzaron a seguir pistas que la policía había descartado o no pudo explorar. Estas investigaciones alternativas arrojaron luz sobre aspectos desconocidos y propusieron nuevos caminos para resolver el caso. Pero la verdad sigue siendo esquivada. Los años han ido pasando, y con ellos la memoria de Johnny como niño desaparecido se ha ido transformando en una leyenda inquietante, un enigma que desafía la lógica y conmueve a cualquiera que escuche su historia. El regreso de Johnny y su posterior segunda desaparición parecen apuntar a algo más profundo, una trama que va más allá de un simple secuestro. ¿Qué fuerzas invisibles y poderosas podrían haber manipulado profundamente su vida? ¿Qué secretos inconfesables se ocultan tras los silencios prolongados y las ausencias inexplicables? Este caso nos invita a reflexionar sobre el impacto duradero que una desaparición puede tener, no solo en la familia directa, sino en toda una comunidad y, en última instancia, en la sociedad. También plantea preguntas sobre la fragilidad de la infancia, la vulnerabilidad frente a la violencia y la importancia de no olvidar a quienes desaparecen sin explicación. En definitiva, la historia de Johnny Goss no es solo un misterio policial, sino un relato humano profundo, cargado de emociones, esperanzas y desesperación. A pesar de los años y de las sombras que han oscurecido el camino, la búsqueda de la verdad continúa. Y aunque el final de esta historia no está escrito, el legado de Johnny sigue vivo, recordándonos la necesidad de proteger a los más vulnerables y de mantener encendida la llama de la esperanza, incluso en la oscuridad más absoluta. La segunda desaparición de Noreen dejó un vacío que nunca pudo llenarse. Con cada día que pasaba sin noticias, la angustia y el dolor se convertían en un eco silencioso que resonaba en cada rincón de la familia Goss y de quienes seguían la historia. John Goss, su padre, se transformó en una figura emblemática de la lucha contra las desapariciones infantiles. Sin descanso, dedicó años a buscar respuestas, recorriendo caminos que la ley oficial no había explorado o no quiso enfrentar. Sus esfuerzos no solo se centraron en encontrar a Johnny, sino también en evitar que otros niños sufrieran el mismo destino. Fundó organizaciones, habló en público y trabajó para mejorar los protocolos de búsqueda y prevención.
Pero incluso con toda su tenacidad, el misterio seguía sin resolverse. Los silencios que rodeaban el caso se tornaban más densos y con ellos, las preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba detrás del secuestro? ¿Dónde estaba Johnny? ¿Por qué volvió para desaparecer de nuevo? A lo largo de los años, varios testigos y supuestas pistas aparecieron, pero ninguna llevó a un desenlace claro. Algunos informes hablaban de lugares remotos, de personas con comportamientos sospechosos y hasta de posibles redes criminales internacionales. Pero la falta de pruebas sólidas hizo que esos caminos se cerraran uno tras otro. Este misterio sin resolver se convirtió en un reflejo de la fragilidad y vulnerabilidad que viven miles de familias ante la desaparición de un ser querido. Un recordatorio cruel de lo impredecible que puede ser el destino y de lo poco que a veces se puede hacer frente a él. El caso de Johnny también abrió un debate importante sobre el papel de la policía, los medios y la sociedad. ¿Se hizo lo suficiente y todo lo posible para encontrarlo? ¿Hubo errores significativos, negligencias graves o incluso complicidades ocultas en este caso? Estas preguntas han quedado flotando en el aire sin una respuesta definitiva. Pero más allá de la investigación y las teorías, lo que permanece intacto es el rostro de un niño que desapareció un día y que regresó solo para perderse de nuevo en las sombras. Esa imagen se ha grabado en la memoria colectiva como un símbolo de la lucha interminable contra la injusticia y el olvido. La historia de Johnny Goss nos invita a no cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno, a mantener viva la llama de la esperanza, aunque parezca frágil o débil. Porque detrás de cada desaparición hay una familia que aguarda, un corazón que no deja de latir en espera de respuestas. Al final, este caso no solo habla de un secuestro, sino de la resiliencia humana, del amor inquebrantable y de la necesidad de justicia. Nos recuerda que cada persona desaparecida es una historia que no puede quedar sin contar, un grito que debe ser escuchado. Aunque no sepamos toda la verdad sobre Johnny, ni el destino final que la vida le reservó. Pero su historia seguirá siendo un faro en la oscuridad para quienes luchan contra la desaparición y el olvido. Así, en la memoria de Johnny Goss, se encuentra la voz de todos los desaparecidos, una llamada a la acción y a la compasión que no debe ser ignorada jamás.